y apreciables estudiantes. Un placer saludarlos nuevamente, esperando que se encuentren muy bien al lado de sus familiares en esta bonita tarde. Bienvenidos y bienvenidas al curso de productividad en la velocidad, en donde estudiaremos el tema que vemos en pantalla como lo es las fichas bibliográficas. La ficha bibliográfica es la representación de los elementos bibliográficos de un recurso que hace posible su identificación. Para esto se utiliza un formato y una puntuación específica. Incluye el autor o editor, el título y los datos de publicación del recurso. Esas serían prácticamente las partes que lleva una ficha bibliográfica. Vemos otra definición de ficha bibliográfica y decimos que es la descripción física de la fuente de información que facilita encontrar la misma. Incluye los elementos necesarios de información, tales como el nombre del autor, el título de la obra, el lugar de publicación, la casa editora o publicadora, la fecha, la edición, el volumen o número y el nombre de la revista o paginación. Esa sería la definición de ficha bibliográfica y, como les decía, las partes o las mínimas partes que una ficha debe de contener. ¿Qué datos debe de contener una ficha bibliográfica? Una ficha bibliográfica debe contener el apellido del autor, el nombre del autor, el año de publicación, el título, el traductor o ilustrador, el número de edición, el lugar de publicación, el editor o la casa editora y el número de páginas que este libro o el libro contenga. En la siguiente imagen podemos observar el ejemplo de una ficha bibliográfica. Cabe mencionar que existen diferentes fichas bibliográficas. En este caso, pues hablamos de una ficha bibliográfica de un solo autor. Vemos ahí, como les decía en la diapositiva anterior, las partes o las mínimas partes que una ficha bibliográfica debe de tener para poder nosotros identificarla más adelante. Recordemos que una ficha bibliográfica se utiliza o nos sirve para llevar el control de los libros que nosotros hemos leído o los libros que hemos utilizado en nuestra información o para recabar información. En esta imagen podemos observar ya una ficha bibliográfica, la cual fue extraída de un X o Y libro, como lo podemos ver ahí. Tenemos el claro ejemplo, las partes que la ficha debe de contener. También otro dato muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de hacer nuestra investigación es el resumen. Recordemos que el resumen nos sirve para abreviar una investigación o nuestra información. Definamos qué es resumen. El resumen es la representación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin interpretación crítica y sin mención expresa del autor del resumen. Esto nos sirve, como les dije, aquí en el resumen nosotros colocamos la parte esencial de un texto, la cual pues nos sirve para minimizar y tener más clara la información que queremos. ¿Cuáles son las funciones del resumen? Primero, servir de anticipo del documento original y capacitar al lector del resumen para decidir sobre la conveniencia o no de consultar el texto completo. Actuar como sustituto del documento original en el caso de que el lector haya decidido no consultarlo. Evitar la lectura de documentos que puedan resultar marginales. Y por último, actualizar los conocimientos de los investigadores sobre las últimas novedades habidas en su campo de investigación. Entonces, aquí tenemos otra herramienta muy importante al momento de hacer nuestra información o nuestra investigación. Es muy útil y esencial llevar a cabo la técnica del resumen. ¿Qué es lo que implica resumir?
Poseer habilidades para reconocer cuáles son los elementos importantes del texto y así poder eliminar material trivial o material importante, pero que es redundante. Para eso nos sirve el resumen, para no redundar en la misma información. También nos sirve para saber cuándo un grupo de unidades de información, términos o acciones se pueden agrupar bajo un término genérico que los incluya a todos. Poder identificar las ideas principales de los segmentos del texto o información. Para eso también nos sirve un resumen, para identificar las ideas principales del texto. Poder integrar toda la información y expresarla con sus propias palabras. Y presentar una versión coherente del texto. En esta imagen podemos observar el ejemplo de un resumen. Les digo ejemplo porque quizá este texto pues es extraído de, que les dijera, unas 10, 20, 30 páginas, y aquí podemos nosotros localizar o leer la idea principal de forma resumida, o sea, lo más importante o lo más esencial. Muy bien, gracias por su atención, estimados estudiantes. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y recordemos siempre practicar las buenas prácticas higiénicas para no contraer este virus. Muchas gracias y con permiso.